Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición del webinar de presentación del módulo desarrollado por Gestalia para cubrir totalmente las necesidades de la nueva normativa del suministro inmediato de información del IVA. Comenzaremos con una breve exposición del funcionamiento de la normativa y de los nuevos requerimientos en el suministro inmediato de información del IVA que entrará en vigor este próximo 1 de julio de 2018. Posteriormente nos centraremos en la presentación y una demostración práctica de la funcionalidad con la que podrán adaptar sus sistemas de gestión, tanto si trabajan con Navision como si trabajan con cualquier otro ERP, y a estos requerimientos de la nueva normativa, donde podrán ver el circuito completo de nuestro desarrollo. Al finalizar la presentación resolveremos cualquier duda que tengan en el turno de preguntas. Pueden ir planteando estas dudas que les vayan surgiendo durante la presentación a través del panel de control del GoToWebinar que tienen a la derecha y en el turno de preguntas contestaremos todas sus dudas. Contamos con nosotros con Rocío Gómez, consultora funcional de Microsoft Dynamics NAV en Gestalia. Hola Rocío, cuando quieras puedes comenzar. Hola, buenos días, Alberto. Muchas gracias por tu presentación. Buenos días a todos. Hoy vamos a, como bien ha comentado Alberto, vamos a ver una presentación sobre sobre las modificaciones que ha publicado Hacienda para la nueva versión del SI. Van por la versión 1.0, pues a partir del 1 de julio comenzará la versión 1.1 con unas pequeñas modificaciones que al final lo que hace es que se cambia de 1.0 a 1.1, pero la forma de enviar y la información que se tiene que enviar es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que a requerimiento de grandes empresas, pues han hecho unas modificaciones para adaptarse a problemáticas que tenía. Entonces nosotros lo que hemos hecho es adaptar también el módulo para que podamos, a partir del 1 de julio, que es cuando entra en vigor esta nueva versión, para que el módulo nuestro funcione perfectamente y se pueda seguir mandando la información. Comentaros que es a partir del 1 de julio cuando entre en vigor la versión 1.1, pero durante los primeros 15 días van a convivir tanto la versión 1.0 como la 1.1. Luego ya a partir del 15 de julio es cuando Hacienda solo admitirá la versión 1.1. ¿vale? El portal de pruebas de Hacienda se abrió el pasado jueves 3 de mayo y nosotros ya hemos comenzado a hacer las pruebas y ya para que todo esté en marcha a partir del 1 de julio. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el suministro inmediato de información, conocido como el SI. Es un nuevo sistema de llevanza de los libros de IVA a través de la sede electrónica de Hacienda. Realmente la obligatoriedad de mandar los libros de IVA a Hacienda comenzó el pasado 1 de julio del 2017 y desde entonces tenemos nuestro módulo en marcha. Luego, a partir del 1 de enero del 2018, comenzaron las haciendas forales a funcionar con el SI y también lo adaptamos para las empresas que tenían que mandar la información a las haciendas forales de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y también a la hacienda de Navarra. Y luego el siguiente paso ha sido, pues, a partir del 1 de julio de este año, pues poner una nueva versión que es la 1.1. ¿Quiénes están afectados por el SI? Pues aquellos que estaban inscritos en el REDM y estaban presentando el 340, pues están afectados con posibilidad de renuncia. También están afectadas a aquellas grandes empresas que son las que facturan más de 6 millones de euros y los grupos de IVA. El resto de los sujetos pasivos se pueden acoger voluntariamente.
¿vale? Con la única obligación de que tienen que pertenecer el año natural en el que se esté acogiendo. ¿Y qué es lo que se envía al sí? ¿Qué es lo que tenemos que mandar a Hacienda? Pues al final se tienen que mandar registros de facturación correspondiente a los libros de facturas emitidas, libros facturas recibidas. Aquellos sujetos que estén acogidos al régimen de prorrata tienen que mandar los libros de bienes de inversión. Y también hay que mandar el libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias, que son operaciones muy concretas y que muy pocos clientes tienen que mandarlo, pero bueno, nuestro módulo está preparado para también mandar este libro en el caso de que tuvieran que hacerlo. Determinadas operaciones intracomunitarias son las operaciones, que lo pongo aquí en el PowerPoint, a las que hace referencia el artículo 66 del reglamento del IVA. En definitiva, casi todos los clientes tienen que mandar, sobre todo el libro de facturas recibidas y emitidas y bienes de inversión que están acogidos, para aquellos que están acogidos al régimen de la prorrata. ¿Cómo se envía esta información? Pues lo que dice Hacienda es que hay que mandarlo mediante mensajes de XML, de manera que nuestro módulo está preparado para que se conecte a Hacienda y mande directamente esos mensajes XML. Es decir, la web de Hacienda no tiene un formato de importación de ficheros XML, sino lo que hace nuestro módulo es conectarse con Hacienda y mandar de forma inmediata los ficheros XML, los mensajes XML. Y a la vez, cuando Hacienda recibe ese mensaje XML, devuelve un mensaje de respuesta comunicando si la información que se ha enviado es correcta o incorrecta. Y esa información la recibe Navision, de manera que tenemos tanto la información que mandamos como la información de respuesta por parte de Hacienda. Otra parte a tener en cuenta es la estructura del envío. Al final, todo lo que la información que se está mandando es una cabecera donde están los datos de la empresa, el CIF, razón social y el ejercicio y periodo que se está mandando, de las operaciones que están mandando, pues a qué ejercicio y periodo pertenecen, y luego el contenido de las facturas que se estén mandando, pues el CIF, razón social, bases, cuotas deducibles. Lo que es muy importante para poder trabajar con el módulo de SI y poder mandar esta información a Hacienda es disponer de un certificado electrónico que esté reconocido por Hacienda, y una vez que se tiene ya se permite la comunicación mediante los servicios web que hemos mencionado antes. Otra parte importante es qué información estamos facilitando hasta ahora a Hacienda. ¿Qué es lo que tenemos que mandar? Pues hay que mandar datos de la factura o factura simplificada, datos de NIF, razón social, fechas de registro contable, fecha de emisión de documento, porcentajes de IVA, las bases, las cuotas, hay que definir si es un DUA, si es inversión de sujeto pasivo, y los tipos de operación, es decir, mediante claves vamos a definir si estamos mandando una factura simplificada, si estamos mandando una factura rectificativa, si es una factura acogida al régimen de caja o régimen agrícola, y otros datos como puede ser referencias catastrales, situaciones del inmueble, si es una factura emitida por tercero tiene que ir marcado, si hace referencia a un acuerdo de facturación también. Ya depende de la casuística de cada cliente, tiene que mandar una información u otra. Y algo que ya todos sabemos es que el periodo de envío de estos registros de facturación no puede ser superior a 4 días naturales. Desde la fecha de expedición en el caso de facturas emitidas y desde la fecha de registro contable en el de recibidas, para enviar esta información.
siempre teniendo en cuenta que los sábados, domingos y los festivos nacionales no entran en el cómputo de estos 4 días naturales. Bien, respecto a las una vez hecho el pequeño repaso de en qué consiste el SI y qué información tenemos que mandar y cómo se manda esta información, vamos a ver qué novedades trae la versión 1.1 publicada por Hacienda respecto al SI. Como os he comentado al principio de este webinar, a partir del 1 de julio del 2018 entra en vigor la versión 1.1, es decir, ahora mismo estamos todos trabajando con la versión 1.0, que es la que admite Hacienda, y a partir del 1 de julio la versión que hay que mandar es la 1.1. Tanto la versión 1.0 como 1.1 van a convivir desde el 1 de julio hasta el 15 de julio, según ha comentado Hacienda. De manera que a partir del 15 de julio es cuando la versión 1.0 va a quedar obsoleta y solo se podrá mandar XML con la versión 1.1. Este dato es muy importante, ya que si nos quedamos en una versión anterior no vamos a poder mandar esa información a Hacienda. Esta información, estas modificaciones afectan tanto a la agencia tributaria como a haciendas forales que he comentado antes de Álava, Guipúzcoa, Navarra. Y el portal de pruebas se puso en funcionamiento el 3 de mayo. Nosotros estamos haciendo pruebas y modificando el módulo, de manera que tenemos intención de a partir de la semana del 21 de este mes, comenzar a mandar los objetos modificados a aquellos clientes que tengan el BREP en vigor, el BREP del SI en vigor. Vamos a comentar cuáles son los cambios más relevantes que ha publicado Hacienda respecto a la versión 1.1. Respecto a las facturas emitidas, hay un nuevo campo que no es obligatorio, pero sí que se puede rellenar, en el que se tiene que identificar, se marca si, digamos, se marca si la factura sin identificar de destinatario es por el artículo 6.1d del régimen de facturación. Y de manera para identificar las facturas completas en las que no es obligatorio identificar el destinatario. Es decir, aquellas facturas completas que no se están identificando el destinatario, hay que marcar si no se está identificando debido al artículo 6.1d. También se ha creado otra etiqueta, otro campo, en el libro de registro de facturas expedidas y recibidas, que se llama factura simplificada según artículos 7.2 y 7.3. De manera que lo que hace es que se identifica aquellas facturas simplificadas que identifican al destinatario de acuerdo con los apartados 2 y 3 del artículo 7 del Real Decreto 1619/2012, ¿vale? De manera que habrá que identificar las facturas expedidas y recibidas, aquellas que son facturas simplificadas, por qué lo son, o sea, si lo son según el apartado 2 y 3 del artículo 7. No son campos obligatorios, pero sí nos da la posibilidad de informarlos, ¿vale? Es la modificación que ha habido. Tanto en emitidas como en recibidas han añadido esos campos por si el cliente lo quiere informar. Ya os digo que se puede enviar dicha información sin rellenar estos campos, pero existen. También se ha añadido una nueva clave de factura en el libro de facturas recibidas.
para poder diferenciar el registro de las liquidaciones complementarias de aduanas. Es decir, en el caso de las importaciones se tiene que informar del documento de aduanas. En estos casos se deberá informar el número de documento aduanero en el que se liquida el impuesto sobre el valor añadido o, en su caso, hay que identificar el número de liquidación complementaria de la aduana, que es este. ¿Vale? O sea, normalmente cuando hacemos importaciones, nosotros lo que tenemos que mandar es información del DUA con el número del DUA y la fecha y los importes del DUA. Pero hay casos en los que no se ha enviado el DUA y ha habido cambios de importes, entonces lo que se manda es una liquidación complementaria. Bien, pues entonces para ello Hacienda lo que crea es un nuevo tipo de factura que es LC, liquidación complementaria de aduanas, para poder mandar esta liquidación complementaria. Es un nuevo tipo de factura, es decir, igual que está F1, F2, F1 para las facturas normales, F2 para simplificadas, pues hay un nuevo tipo que es LC, que es para, pues todavía no hemos mandado el DUA, hay que hacer unos cambios de importes, entonces lo que se manda es una liquidación complementaria, pues es un tipo de factura que ha añadido más Hacienda en casos especiales en los que se necesite. Además, también da la posibilidad de añadir un medio de pago o cobro nuevo, que es el 05 para las domiciliaciones bancarias. Es decir, para aquellas facturas acogidas al régimen de criterio de caja, era necesario indicar el medio de pago. Si era pago por transferencia, por ejemplo, pues era el 04. Bien, pues ha añadido un medio de pago más, que es el 05 de domiciliación bancaria, ¿vale? Para cuando se mandan los pagos de las facturas acogidas al criterio de caja a través del SI. También ha añadido un campo nuevo que se llama referencia externa, pero que es de contenido libre, es decir, donde el cliente que está mandando los registros puede dar la información que desee. Entonces, para eso tiene el campo de referencia externa, es para una información adicional o una aclaración que quiera mandar a Hacienda. Y otra de las novedades es, si recordáis, cuando mandamos una factura emitida exenta con base y cuota y en el que la cuota repercutida es cero, hay que definir, digamos, hay que indicar una causa de exención. Hasta ahora Hacienda solo te admitía una causa de exención. Solo podías mandar pues E1, E2, E3, la que correspondiera. Bien, pues ahora a partir de la versión 1.1 ya va a permitir que, si es necesario, se manden más de una causa de exención para aquella empresa que lo necesite. Además, se crea un XML adicional en el que se van a poder mandar más de 15 referencias catastrales. Es decir, hay determinadas empresas que están obligadas a mandar las referencias catastrales y la situación del inmueble. Bien, pues todo permitía hasta 15 referencias catastrales para aquellas facturas, que fuera obligatorio, y ahora pues han creado como un apartado distinto donde va a permitir mandar más de 15 referencias catastrales. También va a permitir marcar aquellas facturas cuyo importe total sea igual o superior a 100.000 euros. Y deberán ir marcadas con un identificador. Al final es un campo que se llama macrodato, donde si el importe total de la factura es igual o mayor a 100.000 euros, tiene que ir marcado, ¿vale? Para que identificar que supera los 100.000 euros. Tiene en cuenta la base más la cuota, ¿vale? Importe total de la factura, y afecta tanto a facturas emitidas como
como recibidas. Habrá que marcarlo. Y luego también se crea una marca especial para identificar aquellos registros de facturación respecto a los que el cumplimiento del plazo de envío presente dificultades, pero solo en algunos de los casos que voy a comentar ahora. Es decir, puedes ir, cuando os mandes facturas emitidas o recibidas, si has tenido alguna clase de dificultad para mandar ese registro de facturación en el plazo de 4 días, puedes indicárselo a Hacienda. Pero solo se puede indicar que has tenido dificultades en estos casos, en casos en el que el sujeto pasivo no podía conocer con certeza el cambio de condición a gran empresa. Cuando ya eres gran empresa, que facturas más de 6 millones de euros anuales, estás ya acogido al sí. Que tengas cambio de competencia inspectora o porque la solicitud de alta en el REDM sea REDM es régimen de evolución mensual, sea posterior a los primeros días del periodo en el que surge efecto esta descripción. Surte efecto esta descripción. Vale, pues en esos casos pues sí que puedes marcar o indicar que has tenido dificultades. Bueno, también se renombran una serie de campos, es decir, antes se renombra a periodo de liquidación, se renombra el campo facturación por terceros, se renombra el campo de importe de transmisiones de inmuebles sujetos a IVA, ¿vale? Pues es que cambien el nombre, realmente no nos afecta, pero cambia el nombre, por lo cual lo que antes era periodo impositivo, pues ahora es periodo de liquidación, que le han cambiado el nombre. Y también han creado nuevos tipos de comunicación, los códigos A5 y A6, para el libro de facturas emitidas, A5 para registrar las devoluciones de IVA de viajeros y A6 si estos registros se tienen que modificar, ¿vale? Solo afectaría al régimen de viajeros. Bueno, como todos conocéis, nosotros tenemos un módulo desarrollado en versiones a partir de la 360, con todas las adaptaciones que requiere el SI. Llevamos implantando el módulo desde el 1 de julio del 2017, que es cuando entró en vigor, y desde entonces pues lo hemos implantado en bastantes clientes y en empresas que no son clientes nuestros, que no tenían un partner que les implantara una adaptación para mandar la información al SI, y nosotros les hemos proporcionado el módulo. Lo que voy a hacer ahora es haceros una pequeña demostración de cómo funciona el módulo para aquellos que no lo tenéis y a lo mejor estáis interesados en verlo un poco en qué consiste, hacer un breve circuito de cómo sería. Comentaros que lo voy a hacer una versión 2013, pero también teniendo en cuenta que si tenéis una versión 3.60, una 4, una 5, una 2009, también el módulo funcionaría. Es decir, lo hemos implantado en clientes o en empresas que tenían una versión 5, una versión 2009, un 2013, hasta en una 2018. ¿Vale? O sea, cubrimos todo. También comentaros que Microsoft sacó un módulo, pero solo está soportado para versiones 2013 en adelante, no cubre todas las funcionalidades y tienes que tener el BRP en vigor de Microsoft. Bueno, voy a proceder a enseñaros el módulo. Como veis, esto es una versión 2013. Al final tenemos un módulo del SI
con una configuración donde, bueno, aquí estoy donde me está indicando que estoy apuntando a un entorno de pruebas, donde tenemos que asociar un certificado, que es lo que os he comentado al principio de la presentación, que hay que asociar un certificado electrónico. Se puede trabajar con roles para que definir un rol para que solo accedan a aquellas personas que tengan un rol determinado o puedan modificar pero no puedan enviar. Además, como este módulo lo tenemos adaptado tanto para empresas que tengan que mandar los registros a Hacienda como las que tengan que mandarlo a haciendas forales, aquí tenemos, si vas a mandar los registros, si la empresa en la que estás, esto va por empresa. Si la empresa en la que estamos ahora mismo tiene que mandar la información a Hacienda o a la Hacienda Foral de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa o de Navarra. Y luego pues ya aparte tenemos configuraciones, pues al final si la fecha con la que mandamos los registros, tanto en recibidas como emitidas, qué fecha vamos a utilizar, de dónde vamos a obtener la descripción, es decir, si de la cabecera de la factura, de las líneas de la factura, ¿vale? Va todo muy, muy al detalle para poder cubrir todas las necesidades que pueda tener cada tipo de empresa y tener muchas opciones. Es decir, por ejemplo, aquí al final, la descripción de la factura que vas a mandar a Hacienda, ¿qué quieres que sea? ¿El número de documento o el texto registro? ¿O que te coja la primera línea del documento? O si te coge la primera línea del documento, pues la primera línea que solo sea descripción o la primera línea que encuentre que tenga relleno el campo tipo. Vale, damos muchísimas opciones. Y bueno, también hay opciones para, pues si tienes que mandar facturas emitidas por terceros, para excluir clientes, para si tienes que excluir determinadas facturas no las tienes que mandar al sí y tienen una determinada serie, pues para excluir aquellas facturas que tengan una serie de recibidas o emitidas, pues esa serie se excluye y no se manda. Bien, esto sería una configuración muy, muy básica y luego también tendríamos las configuraciones de las operaciones. Es decir, para cada tipo de operación tenemos que indicar el código de operación. Es decir, si tenemos una operación nacional al 21, pues le tenemos que indicar que es una operación de régimen común. Si es una operación nacional, pero está acogida al régimen de caja, pues como ya conocemos, no tiene que llevar el código de operación 01, sino que tiene que llevar el código 07, informando de que está acogido al régimen especial de criterio de caja. O si es una exportación, llevará el código 02 o el 13 en el caso de recibidas, 02 en emitidas, dependiendo si es importación o exportación. Si es un servicio, tenemos que marcarlo, como en el caso de las exportaciones o de las operaciones con la Unión Europea. Vale, entonces aquí definimos para cada tipo de de cruce de IVA, definimos la operación, que al final estas son las claves que nos pide Hacienda y que son obligatorias. Y luego ya, pues bueno, ya es configuración, dependiendo del tipo de operaciones que tengas, pues hay que marcar el cruce que corresponde al DUA, puedes obligar a que lleve una causa de exención, tienes que definir también aquellas operaciones con inversión del sujeto pasivo, tienes que marcar que es una operación con inversión del sujeto pasivo, ¿vale? De manera que una vez que tenemos esta configuración realizada, ya nos vamos a nuestros documentos recibidos o emitidos, donde veremos todas esas facturas que vamos a enviar a Hacienda o que ya hemos enviado. Antes de entrar en la ventana de documentos emitidos o recibidos, también podemos consultar un pequeño panorama.
un panorama donde vemos en el periodo que nosotros queramos consultar, que puede ser por mes, por trimestre, por año, por semana. Yo, por ejemplo, le voy a poner por mes y le voy a poner el mes actual, aunque podríamos consultar periodos anteriores. Y para las empresas que están acogidas, pues ver los documentos que tengo emitidos. De los que tengo emitidos, cuáles tengo pendientes de enviar, cuáles he enviado y están correctos. Si tuviera documentos incorrectos me aparecerían, o que me han devuelto un error también me aparecerían. Y para recibidos igual, siempre voy a poder ver para el periodo que yo seleccione aquellos que tengo pendientes de enviar, los que tengo enviados correctos, los que tengo enviados aceptados pero con errores. De manera que si yo quiero comprobar, pues en mayo tengo documentos recibidos por enviar 2, con un solo clic ya me llevaría a el listado de esas 2 facturas que tengo pendientes de enviar. ¿Veis? Estado de envío está en blanco. Ahora yo lo tengo ahora mismo para mayo, pero si quiero ir a un periodo anterior también podría consultarlo. O si quiero marcar que solo quiero ver los documentos del SI, pero de la empresa en la que estoy ahora mismo, no de todas las empresas que tengo acogidas al SI en mi base de datos, marcaría ver solo empresa actual y con eso lo tengo. Voy a ver si tengo, por ejemplo, estos son todo pruebas, pues de marzo, ¿qué tengo? Pues tengo 16 documentos recibidos y tantos por enviar, anulé 1, emitidos tengo 7, uno incorrecto, otro que tengo pendiente de enviar y tengo 5 enviados de forma correcta. Igual lo puedo ver también pues por semana o como cada uno quiera. Luego al final, para que sea más visual, vamos a poner que yo quiero consultar del mes de mayo todos los documentos emitidos. Al pinchar, ¿qué me lleva? A documentos emitidos del SI. Aquí tengo todas las facturas de venta registradas en el mes de mayo y puedo ver el estado. Es decir, de todas estas facturas tengo el CIF del cliente, el texto, la razón social y puedo ver el estado. Pues algunas están enviadas, hay una que me ha dado error. Y tengo otras pendientes de enviar. Si me ha dado error, siempre puedo consultar aquí el error que me ha dado. O si es estado incorrecto, también puedo ver el error. Si hay alguna factura que no quiero enviar, la marcaría como no enviar. Veis que aquí, le voy a dar a editar lista, vale, veis que aquí hay un campo de referencia externa que también existe en documentos recibidos, donde se puede informar del campo nuevo que os decía que ha habilitado Hacienda para dar una información adicional si fuera necesaria. Por ejemplo, aquí tengo una factura, la 103101, donde veo que el estado de envío es correcto y puedo mirar los envíos que he hecho. Si pincho aquí en envíos, veo que hice, aquí, vale. Veo que hice un primer envío cuyo estado fue incorrecto y veis que aquí veo la descripción del envío. ¿Qué le pasaba? Pues que a esta factura no le había indicado la clave de operación. Lo que os he comentado antes de 01 para el régimen común, 07 excesiva de caja. Bueno, pues bien, pues para esta factura no tenía y entonces al enviarlo me dio un error. Luego corregí ese error, es decir, me fui aquí a documentos emitidos y le puse la clave de operación 01 y ya me permitió enviarlo. Aquí veo qué día lo mandé, a qué hora, el usuario que lo ha mandado, el código de seguro de verificación que te devuelve Hacienda. Y además puedo ver el XML que mandé. Desde aquí puedo ver el XML. Le damos que sí. Y al final esta es la información que estamos mandando a Hacienda. La empresa que lo manda, el periodo en el que lo estamos mandando, ¿veis?
antes esto se llamaba periodo impositivo, creo recordar, y ahora le han cambiado la etiqueta a periodo de liquidación. Veis que nosotros ya estamos haciendo la prueba con la versión 1.1. Estamos en un entorno de pruebas, pero ya estamos mandando los ficheros con ese formato. Y un poquito más abajo, esto es una prueba que hemos estado haciendo para poder mandar facturas con varias causas de exención. En este caso tengo una base imponible con una causa de exención E2 y otra base imponible con una causa de exención E1. Antes solo estaba la opción de exenta y que pudieras mandar una única causa, pero ahora ya existe la opción de detalle exenta, donde ya puedes ir detallando. Igual que yo puedo ver el XML que mandé, puedo ver el XML que me ha devuelto Hacienda. Y en este XML es cuando te dice Hacienda si está correcto o incorrecto. Pues veis, estado de registro correcto. Igual, en la versión 1.1, que son las pruebas que estamos haciendo. Además, por ejemplo, para pruebas para aquellas facturas cuyo importe total sea mayor a 100.000, como es este caso, una base de 95.000 más una base de 19.950, tiene que ir marcado que es un importe total de mayor de 100.000. Aparte de ver aquí los envíos, puedes ver las líneas de documento, que no lo he comentado. A ver, hay un campo, líneas de documento, aquí, que puedo ver la información que corresponde a esa factura. Una factura puede tener una única línea o tener 20 líneas. Pues si lo quiero comprobar, lo miro. Y aquí estoy viendo, vale, una base de 95.000, cuota y cuota deducible de 19.950, nacional, IVA 21 al 21. Y si pincho, cierro esta ventana, ¿vale? Si pincho en envíos, bueno, pues esto fue un error que nos dio, luego ya lo subsanamos, lo volvimos a mandar y si veo el XML puedo apreciar que ya vamos marcando el campo macrodato con una S de afirmativo, de sí. Es decir, como el importe total de la factura son 114.950 euros, automáticamente el módulo lo que hace es que marca en el XML el campo macrodato con una S de sí para indicar que esta factura es de más de 100.000 euros, ¿vale? Esto ya va automático. En cuanto detecta que el importe total de la factura es más de 100.000, ya lo marca. El usuario no se tiene que andar preocupando de marcar o desmarcar. Lo hace directamente. Y luego, por ejemplo, otra de las modificaciones adicionales que ha añadido Hacienda era el medio de pago. Estaban emitidas, pero por ejemplo, me voy a salir, me voy a documentos recibidos. Para aquellas operaciones que están acogidas al IVA de caja y tienen la clave 07, como puede ser estas de aquí, se tiene que mandar el medio de pago. Entonces, por defecto, nuestro módulo lo que hace es que manda toda esa información con el medio de pago 04, que es de transferencia. Pero si es necesario cambiarla a domiciliación bancaria, el propio usuario puede cambiarlo. A ver, que no veo el campo de medio de pago. A ver, voy a ver si es que lo tengo oculto. No, a ver. Tipo, inversión, cuota. No lo veo. A ver. Documento, texto, referencia externa, el país, número de línea, cuota. Vale, lo tengo que sacar a la vista porque lo he debido ocultar. Tipo de comunicación, uy, pues es que no
no soy capaz de ver la descripción del error, tipo comunicación, si es un DUA, si es bien de inversión. Lo he debido ocultar sin darme cuenta, pero bueno, os enseño desde aquí, desde el envío. Voy a un envío con criterio de IVA de caja y aquí al ver, bueno, tengo que irme al pago, mejor dicho, que es donde mandamos los documentos. A ver si tengo por aquí algún pago. Estos pagos que son de criterio de caja, veis que llevan el código 07, ¿vale? Y corresponde al pago por aquí. Sí, vale. El pago, ¿cómo estaría? A ver, el estado de envío. Vale, entonces si le doy a ver el XML, antes de mandar el XML, también podemos ver, yo os he mandado XML que que ya había mandado, pero podemos ver el XML antes de mandarlo. Y veis que aquí el medio de pago es 04, el de transferencia, pero en el propio, aquí, pero podemos cambiarlo a 05 o al que queramos, ¿vale? Aquí en facturas recibidas y emitidas hay un cambio de medio de pago donde se puede escribir 05 y, modificarlo si no queremos que sea 04 por defecto y queremos obligarlo al 05, que es domiciliación bancaria, que es el nuevo. Bien, y además me voy a volver, igual que estaba en documentos recibidos, documentos emitidos y además toda la información que mandamos a Hacienda se puede, ¿veis? Medio de pago cobro, es que lo he debido ocultar en recibidos, pero veis, aquí estoy en documentos emitidos, este es el medio de pago o cobro, pues si hay algún cobro acogido al régimen de criterio de caja, porque nuestra empresa esté acogida al régimen de criterio de caja, pues aquí escribes 05 y en vez de mandarlo con 04 lo manda con 05, es un campo editable. Voy a filtrar por fecha, 0705, vale. Y lo que os quería comentar también es que aparte de enviar las facturas, que enviarlas es hacer un único clic. Por ejemplo, esta factura, veis que estado envío, lo tengo vacío, eso quiere decir que no la he enviado. Pues si voy aquí al botón enviar, lo que hace es que se conecta con Hacienda y manda la factura. Veis que ahora estado envío, aparece correcto y sin ningún error ni nada. Y si entramos en el envío, podemos, ¿veis? Aquí entramos en el envío, con un clic podemos ver quién lo ha mandado, a qué hora se ha mandado, el estado del envío otra vez y el código de seguro de verificación. Si nos hubiera dado error, veríamos el código y la descripción del error para subsanarlo. Además, tenemos una opción de consulta en el que lleno por un periodo o bien por un periodo y un CIF. Podemos consultar de lo que tenemos en Navision, consultar lo que hay en Hacienda. Es decir, si yo quisiera consultar si esta factura la tengo en Hacienda, le puedo dar aquí a consulta documento y lo que me pone es efectivamente estado de comprobación OK, la tienes en Hacienda, en este ejercicio y en este periodo con estado correcto y con este seguro de verificación. ¿Que queremos hacer alguna comprobación adicional? Pues aquí tenemos, esto sería lo que tienes lo que tienes en Navision, tienes este número de factura, con este CIF, el envío ha sido correcto y en Hacienda la tienes también con este mismo número, esta fecha y este CIF y todo, y lo has mandado en esta fecha. ¿Vale? Es decir, que en todo momento se puede comprobar que lo que se ha mandado a Hacienda, que todo lo que se manda está en Hacienda. Si no coincidiera, nos daría aquí una alerta. Es decir, ¿cuándo puede pasar eso? Pues por lo que sea, hemos metido manualmente en Hacienda una factura sin haberla mandado a través de Navision, pues entonces no va a coincidir lo que hay en Navision con lo que hay en Hacienda, pero porque esa factura en concreto la has metido a través de Hacienda, cosa que no hay ninguna necesidad porque ya veis que es seleccionar
y enviar. Pero bueno, que siempre tenéis la opción de comprobar o consultar que todo lo que hay en Navision lo tenéis en Hacienda. Muy bien, pues con esto ya nada, simplemente comentaros que os he enseñado el módulo de Navision que está integrado con Navision para versiones desde la 370 en adelante, pero que para otras empresas que no trabajen con el ERP Navision y trabajen con Asapta, un desarrollo a medida, con SAP, también tenemos desarrollado este módulo sobre una plataforma Dynamics Nav en la que se ofrece un paquete standalone que consiste en una licencia de Navision más el módulo del SI para poderlo integrar con cualquier ERP. Muchas gracias por haber asistido a este webinar. Comentaros que para aquellos clientes que tienen la versión 1.0 y tienen nuestro módulo, les enviaremos los objetos de la versión 1.1 a partir de la semana del 21 de mayo. Para aquellos que tengan el BREP del DSI en vigor, por supuesto. Y nada, y que estamos ahora en periodo de pruebas para que todo funcione correctamente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rocío, por la presentación. Comentarles que antes de comenzar con el turno de preguntas, indicarles que al salir del webinar verán un pequeño cuestionario que agradeceríamos que rellenaran. Serán solo un par de minutos. Y Rocío, si quieres podemos empezar ya con el turno de preguntas, que tenemos varias ya. Mira, nos comenta un asistente. Buenos días, somos una compañía de seguros que emitimos y cancelamos recibos. Tenemos pólizas de cobro anual o semestral y de emisión anual o semestral. No repercutimos IVA o IBIC y por tanto nuestros gastos son mayor importe. ¿Cómo declaramos en el SI los recibos de seguros, no factura, emitidos y cancelados? No, o sea, nuestro módulo no está ahora mismo habilitado para operaciones de seguros. Tendríamos que ver el caso en concreto y hacer alguna adaptación para que os valiera, pero en principio las operaciones de seguros no las tenemos contempladas porque no hemos tenido ningún cliente que lo hiciera. Habría que ver el caso en concreto. Nos pregunta el mismo usuario, si recibimos una factura por correo y nos llega un mes o 2 meses más tarde, ¿cuándo suministramos la información? ¿Cuándo la contabilizamos o cuando le damos entrada máximo 4 días? Los 4 días cuentan a partir de la fecha de registro contable. Ajá. Y nos pregunta el mismo usuario, por el volumen que facturamos, volcamos información mensualmente a contabilidad. ¿Deberemos declararlo a partir de lo que asentamos en contabilidad máximo 4 días o desde que lo facturamos? Es que eso ya es un tema más fiscal, es decir, ya no es más del módulo en sí, sino es como vuelcas la información. Eso ya sería un poco que os diga vuestro departamento fiscal cómo hacerlo. Gracias, Rocío. Nos comenta otro usuario. Las facturas sin obligación de identificar al destinatario, básicamente ventas a clientes extracomunitarios, ¿deberán ir con clave F2 a partir de ahora o podrán seguir enviándose bajo clave F1 cuando se identifica al destinatario? Sí, o sea, las facturas emitidas las puedes mandar no, pues, o sea, no, sí, sí, las F1 que sean emitidas las puedes mandar sin destinatario. No hay problema. Hasta ahora se puede hacer. Vamos a ver, tenemos más preguntas. ¿En qué supuestos se pueden excluir facturas? En cuanto, vamos a ver, espera un segundito porque es que viene como en 2 partes la pregunta. En cuanto a los supuestos para excluir facturas, me ha llamado la atención que dispongáis de la opción de marcar clientes para excluir del SI. ¿A qué supuestos se aplica?
Bueno, pues puede ser que haya un cliente que no sea un cliente real, sino que se tenga creado en Navision una ficha de cliente, que es un cliente ficticio o, donde se hacen pequeñas operaciones que no se quiere declarar porque es algún tipo de ajuste o algo que realmente no tiene repercusión de cara a Hacienda y entonces no se declara. O sea, es algo que es como algún tipo de corrección o algún cliente o es una ficha de cliente saco, es decir, que no tiene un CIF real ni nada, pero que se utiliza la factura para hacer algún tipo de operación, pero que no tiene IVA ni de cara a Hacienda hay que presentarlo. ¿Vale? Es sobre todo para hacer ajustes a nivel del programa. ¿Vale? No es que para algunos clientes, o sea que tú como empresa las facturas a algunos clientes las mandas y otras no. No, es para un caso muy concreto de algún tipo de ajuste que tengas que hacer o algún tipo de operación que tengas que hacer y utilices una ficha de cliente, pero que realmente no es un cliente real, ¿vale? No tienes un TIP ni tienes un IVA real al que mandar, ¿vale? Entonces, pues para que esa factura que es para hacer algún tipo de ajuste, no caiga en el sí y no la mandes por error, se utiliza esa opción. Nos pregunta otro usuario, Rocío, que cómo se realiza la integración con otros ERPs, por ejemplo, SAP. ¿Qué experiencia tenemos en ello? Vale, lo que hay es lo que se hace es una visión aparte en el que tú tienes instalado lo que es el programa de Navision con una licencia. Por ejemplo, SAP lo que se extrae es un fichero, lo que se puede extraer es un fichero Excel con las facturas recibidas y emitidas y se importa en ese Navision. En Navision lo único que tienes es el módulo del sí, es decir, no hace falta que tengas nada configurado, con que tengas un módulo del sí configurado con el certificado, los códigos de operación y la configuración inicial que os he enseñado, se importaría el fichero Excel con las facturas emitidas y recibidas, de manera que os aparecerá relleno en la parte que os he enseñado de documentos emitidos y recibidos, ahí lo tienes cargado y se envía. Es decir, la única diferencia es que tú las facturas no las registras en Navision, sino que te vienen de un programa externo, las importas a través de un Excel con una plantilla ya predefinida, te caen en documentos emitidos o recibidos del sí y se envían. De acuerdo, Rocío. Nos pregunta otro asistente, ¿los envíos a la agencia tributaria deben ser manuales o hay un job que lo hace en automático? Vale, se puede hacer de forma manual o bien si se tiene licencia para un cliente NAS se puede programar una tarea o para versiones ya RTC mediante la cola de proyectos también se podría configurar un envío automático. Pero ya os digo, para versiones que no son RTC se tiene que tener licencia para el cliente NAS y con un cliente NAS se puede programar la tarea. Si son versiones RTC y se tiene una cola de proyectos, se programa en la cola de proyectos el report que envía los documentos a Hacienda y con eso ya tenéis envío automático. El mismo usuario nos comenta, ¿qué pasa si el personal está de vacaciones? ¿Quién envía los datos a la EAT? Entendiendo el personal de administración. Dice, esto sucede para empresas que tengan, por ejemplo, tiendas que siguen vendiendo, pero las oficinas centrales están de vacaciones. Pues si se tendrá que programar un envío automático o alguien tendrá que darle al botón enviar. Otro asistente nos comenta, en cuanto al formato de XML, ¿qué cambios son obligatorios informar más allá de la versión? Es decir, ¿qué etiquetas nuevas son obligatorias? Realmente como obligatorias no hay etiquetas nuevas. Lo que pasa es que sí que es verdad que la estructura del XML ha cambiado y ya no te ya no te va a admitir la estructura anterior. Es el problema. Si pruebas a hacer una factura en el entorno de pruebas directamente desde la web de Hacienda, no te obliga ni a identificar no te obligan a identificar
que sea un macrodato, o sea, cuando es mayor de 100.000, ni te obliga a rellenar el campo de referencia externa. O sea, son campos que se han habilitado para dar más posibilidades, pero realmente como obligatorio no lo han puesto, ¿vale? Igual que cuando estamos haciendo em, por ejemplo, una factura recibida y es una factura que estamos identificando como F1, pero realmente es una factura simplificada. No te obliga a que le pongas como factura simplificada según el artículo 7, los puntos 2 y 3. Existe el campo, pero no te obliga, ¿vale? Tú puedes validar esa factura. Son como campos adicionales ya, pero tú puedes continuar. De acuerdo. Nos comenta otro asistente, en cuanto al formato XML, ¿qué cambios? Ah, no, esto ya te la he comentado, Rocío, perdona. Sí. Sí, ¿cómo se licencia esto y cuánto cuesta? Vale, para clientes para empresas que tienen Navision y quieren adquirir el módulo, el precio del módulo son 2.990 más el 16% del BREP del módulo, y luego pues nada, si necesitaran objetos, pues serían precio de los objetos aparte. Eso si tienes Navision. Si tienes un programa distinto a Navision y quieres integrarlo con el módulo del SI en una instalación de Navision, ya hay que evaluarlo. Pero el precio base son, si tienes Navision, 2.990 más 16% del BREP. De acuerdo, Rocío. Pues parece que ya no hay más preguntas por ahora, así que creo que podemos dar por finalizado el webinar de hoy. Muy bien. Darle las gracias a todos los participantes y recordarles que en pantalla pueden ver nuestros datos de contactos por si están interesados en recibir más información sobre el desarrollo, una demostración personalizada o con mis compañeros estudien el caso. Estaríamos encantados de atenderles. Recordarles que al salir del webinar verán un pequeño cuestionario que agradeceríamos que rellenaran. Por nuestra parte nada más. Rocío, muchas gracias por tu presentación y por tu tiempo y nada más. Hasta próximos webinars. Muchas gracias a todos.